Bienvenidos. ¿Alguna vez has sentido que tu fe necesita una base visible, una prueba de que las historias que moldearon tu alma no son solo cuentos, sino ecos de una realidad que el tiempo no ha borrado? Hay momentos en que el corazón anhela un ancla, una señal de que no caminamos solos por un camino de meras creencias, sino sobre la base sólida de la verdad. Si buscas esta conexión más profunda, donde la historia y el espíritu se encuentran, únete a nuestra comunidad. Suscríbete al canal de Caminos Cristianos y descubramos juntos las verdades grabadas en piedra y en el tiempo, fortaleciendo cada paso de nuestro camino. Durante largos y silenciosos siglos, la figura de Poncio Pilato se desplazó por una delgada línea, suspendida entre la realidad histórica y la posibilidad de la ficción. Para muchos escépticos y eruditos, su nombre era un mero elemento literario, una pieza necesaria en el trágico rompecabezas de la crucifixión, pero sin una contraparte real en los anales de Roma. Era el gobernador romano conveniente, el juez reticente cuya existencia parecía depender únicamente de las páginas de los evangelios. Esta duda, como una niebla, se cernía sobre la narrativa, pues si un hombre de tal poder y posición no dejaba otras huellas, ¿podrían los acontecimientos que supervisó haber sucedido realmente tal como se narraron? El silencio de la historia era el arma más poderosa en manos de quienes deseaban relegar la pasión de Cristo a un mito bien elaborado, una historia de fe infundada en la cruda y documentada realidad del Imperio Romano. Entonces, en 1961, el polvo de la antigua Cesarea Marítima, la suntuosa capital construida por Herodes el Grande, fue barrido por una revelación inesperada. Entre las ruinas de un teatro romano, un equipo de arqueólogos italianos trabajaba arduamente bajo un sol implacable, catalogando los restos de un imperio en ruinas. Fue allí, en una excavación casi rutinaria, donde encontraron un bloque de piedra caliza, una humilde piedra que había sido reutilizada como escalón en una escalera posterior. Al limpiar la superficie desgastada por el tiempo, las letras latinas comenzaron a emerger, claras e inconfundibles. La inscripción, dedicada al emperador Tiberio, llevaba el nombre que muchos habían descartado: Poncio Pilato. Y no solo el nombre, sino su título oficial, prefecto de Judea, que confirmaba su rango y autoridad. En ese momento, la piedra habló más fuerte que siglos de escepticismo. Ese bloque de piedra caliza era mucho más que un artefacto arqueológico. Era un vínculo, un puente de roca sólida tendido sobre el abismo que para algunos separaba la fe de la prueba empírica. De repente, Poncio Pilato fue arrancado del reino de lo posible y firmemente plantado en la historia escrita, junto a los césares y generales cuyas vidas jamás fueron cuestionadas. Para los creyentes, el descubrimiento fue como redescubrir un cimiento que siempre había estado allí, pero que ahora podía tocarse y verse, una confirmación silenciosa de que Dios teje sus verdades en la esencia misma de la existencia humana. Los evangelios ya no eran documentos aislados, sino crónicas que se entrecruzaban con la historia imperial de Roma de manera innegable. La piedra de Cesarea se convirtió en un punto de anclaje, un testimonio de que el juicio de Jesús no ocurrió en un vacío espiritual, sino bajo la jurisdicción de un hombre real. Con su historicidad consolidada, el dilema de Pilato adquiere una nueva y trágica profundidad. La inscripción, probablemente hecha para conmemorar algún proyecto o para honrar a Tiberio, fue el acto de un administrador romano que buscaba consolidar su poder y legado. Poco sabía que su nombre no sería recordado por los edificios que erigió ni por el orden que impuso, sino por el breve y tenso encuentro con un carpintero galileo. La piedra que se suponía sería un monumento a su poder centenario
se convirtió, por designio divino, en prueba irrefutable de la realidad del escenario donde se tomó la decisión más importante de la historia de la humanidad. El hombre que preguntó ¿qué es la verdad? Y luego la entregó para ser crucificado, vio confirmada su propia verdad existencial no por sus decretos, sino por un fragmento olvidado que lo vincula para siempre al rey al que condenó. En la misma Cesarea Marítima, cuyas piedras guardaban el secreto del nombre de Pilato, otro drama se desarrollaba en los húmedos y sombríos pasillos de su pretorio. Años después del juicio de Cristo, el apóstol Pablo se encontraba encadenado, prisionero no por crímenes contra el imperio, sino por lealtad a un rey invisible. No era un delincuente común, era el epicentro de una tormenta espiritual y política que amenazaba la frágil paz de Judea. Fuera de los muros, sus enemigos, los líderes judíos, planeaban incansablemente su muerte, presionando a la autoridad romana. Dentro de la celda, Pablo sentía el peso de la espera, pero su espíritu no estaba cautivo. Percibió que esas cadenas y esos muros formaban parte de un propósito mayor, una ruta divinamente diseñada que inevitablemente pasaría por el corazón del poder mundial. Roma. La audiencia ante el gobernador Festo y el rey Agripa fue el punto de inflexión. Las acusaciones eran huecas, pero la intención era letal. Festo, queriendo complacer a los judíos, propuso que Pablo fuera juzgado en Jerusalén, una invitación velada a una emboscada fatal en el camino. En ese momento, Pablo vio no solo la trampa humana, sino la puerta divina que se abría. Sabía que el sistema legal romano, con toda su burocracia, podía ser utilizado como un instrumento en manos de Dios. Con la voz firme de quien no teme al poder terrenal, invocó su derecho más inviolable como ciudadano. «Apelo al César», declaró, y con esas palabras, el prisionero dictó repentinamente las condiciones. La sala quedó en silencio. Festo, prisionero de la misma ley que representaba, no tenía elección. El destino de Pablo ya no se decidiría en una provincia remota, sino en la capital del mundo. Tras la declaración de Pablo, una nueva realidad se impuso en el tribunal. Los acusadores, antes tan vehementes, fueron silenciados por la fría e implacable lógica del derecho romano. Sus planes de un juicio rápido y una condena segura en Jerusalén se desbarataron en un instante. El gobernador Festo, tras una breve consulta con su consejo, se dirigió al prisionero y sus palabras, aunque pronunciadas conforme al protocolo, resonaron con el peso de la profecía. «Has apelado al César irás». En ese momento, el decreto de un gobernador pagano se alineó perfectamente con el susurro divino que Pablo ya había recibido en una visión, que debía dar testimonio en Roma. El sistema que lo encarceló se convirtió en el sistema que lo enviaría a su destino, demostrando que la soberanía de Dios opera a través de la burocracia de los imperios. A partir de ese veredicto, el estatus de Pablo cambió. Seguía siendo prisionero, pero ahora un prisionero con un destino imperial, bajo la protección de la misma autoridad que sus enemigos habían intentado usar en su contra. El viaje a Roma, que comenzaría en el puerto de Cesarea, no era una marcha hacia la ejecución, sino el cumplimiento de una comisión apostólica. Lo llevaban al centro del poder mundial no para silenciarlo, sino para plantar la semilla del Evangelio en el suelo más influyente de la tierra. El Imperio Romano, en su intento de contener lo que consideraba una secta judía disidente, estaba de hecho financiando y escoltando el mensaje de transformación más poderoso que el mundo jamás había conocido. Las cadenas en las muñecas de Pablo eran la garantía de que llegaría a su destino. Mientras los ecos del llamado de Pablo aún resonaban en Cesarea, otro movimiento divino, más silencioso pero igualmente revolucionario, se gestaba en la misma ciudad. El protagonista no era un prisionero judío,
sino un oficial romano llamado Cornelio, centurión de la cohorte italiana. A los ojos del imperio, era un hombre de orden y autoridad, pero a los ojos de Dios, era un corazón sediento, un gentil que oraba al Dios de Israel, daba limosna y buscaba una verdad que su religión politeísta no podía ofrecer. Sin embargo, entre él y el pueblo de la alianza se alzaba un muro invisible, erigido por siglos de ley y tradición, que lo etiquetaba como impuro, alguien ajeno a la promesa divina, por sincera que fuera su búsqueda. La respuesta del cielo a esta búsqueda sincera llegó de una manera doble y sobrenatural. Primero en Cesarea, mientras Cornelio oraba, un ángel de Dios se materializó ante él, llenando la habitación con una luz serena. El ángel lo llamó por su nombre y le dio una instrucción precisa: enviar hombres a Jope a buscar a Simón, también llamado Pedro. Simultáneamente, a kilómetros de distancia, Pedro estaba orando en una azotea cuando cayó en trance. Vio descender del cielo una gran sábana que contenía toda clase de animales prohibidos por la ley judía. Una voz le ordenó: levántate, Pedro, mata y come. La negativa de Pedro fue inmediata e instintiva, una defensa de toda su identidad. Aún no sabía que Dios no solo le hablaba de comida, sino que derribaba las barreras de su propia mente. Mientras Pedro aún intentaba descifrar el enigma celestial del sudario y los animales, los hombres enviados desde Cesarea llegaron a su puerta. Fue el Espíritu Santo quien disipó la última barrera de su vacilación, hablándole directamente a la mente. No dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Esta instrucción directa fue la clave que conectó la visión con la realidad. El viaje a Cesarea se convirtió para Pedro en una peregrinación que lo alejaba de su propio mundo de certezas. Cada paso en el camino era un paso que lo alejaba de las limitaciones de la ley y lo acercaba a la inmensidad de la gracia de Dios. Al llegar a la casa de Cornelio y cruzar el umbral, rompía conscientemente uno de los tabúes más profundos de su cultura, un acto impensable apenas unos días antes. El apóstol de los judíos estaba en casa de un gentil, por orden directa del cielo. La escena que lo aguardaba era de reverente expectación. Cornelio, quien había reunido a su familia y amigos, se postró ante él, pero Pedro lo levantó, declarando su propia humanidad. Fue allí, en aquella asamblea de gentiles, donde la revelación divina se convirtió en proclamación pública. Dios me ha mostrado que no debo llamar a nadie común o impuro, dijo Pedro, con la voz cargada por el peso del descubrimiento. Veo que Dios no hace acepción de personas. Mientras aún predicaba acerca de Jesús, el poder del Espíritu Santo descendió sobre todos los oyentes, quienes comenzaron a hablar en lenguas y a magnificar a Dios. Los compañeros judíos de Pedro estaban asombrados. Era una confirmación irrefutable, un Pentecostés gentil. Dios mismo confirmó la fe de quienes antes habían sido extraños, bautizándolos con fuego antes incluso de ser bautizados con agua. Pero la ciudad de Cesarea, escenario de revelaciones divinas y decisiones que expandieron la fe, también se convertiría en el escenario de uno de los ejemplos más aterradores del juicio de Dios. El protagonista esta vez fue el rey Herodes Agripa, nieto del mismo Herodes que intentó matar al niño Jesús. Agripa era un maestro de la política y la autopromoción, un hombre que prosperaba gracias a la aprobación de las masas. Tras ejecutar al apóstol Santiago para complacer a los líderes judíos, se sintió en la cima de su poder. En el gran teatro de la ciudad, organizó un espectáculo para celebrarse a sí mismo. Vestido con ropajes reales, tejidos con hilos de plata que brillaban al sol, se presentó ante la multitud no como un siervo del pueblo, sino como una figura divina a la que adorar.
Cuando Herodes comenzó a hablar, su oratoria fue cautivadora y la multitud, ansiosa por complacer al hombre en el poder, respondió con la adulación que ansiaba. Gritos resonaron por las gradas de piedra. Es la voz de un Dios, no de un hombre. El sonido de la blasfemia se elevó hasta los cielos, y Herodes, en su trono, lo oyó. Sabía, en lo más profundo de su alma, que este era un honor que solo pertenecía a Dios, pero el orgullo llenó su corazón y aceptó la adoración para sí mismo. Justo cuando se regodeaba en su gloria robada, un acto de juicio se selló en el reino espiritual. Un ángel del Señor, invisible para la multitud que vitoreaba, fue enviado con una única y terrible misión. Mientras el rey aún sonreía, el silencioso golpe celestial fue asestado. El efecto del golpe invisible fue instantáneo y terriblemente visible. En la cúspide de su autoproclamada gloria, el rostro de Herodes se contorsionó en una mueca de dolor insoportable. La fuerza que sostenía su cuerpo regio pareció abandonarlo y se dobló, agarrándose el estómago con una angustia que silenció a la multitud. Los aplausos se convirtieron en exclamaciones de asombro y confusión. El Dios que habían aclamado segundos antes se retorcía de dolor ante sus ojos, jadeando y temblando. La Guardia Real corrió a sostenerlo, sacándolo apresuradamente del escenario. El espectáculo de poder y orgullo había terminado abrupta y humillantemente, revelando la fragilidad de un hombre que se atrevió a igualar al Creador. Su gloria plateada ahora era solo un sudario para su dolor. Llevado a sus aposentos, la agonía de Herodes no hizo más que intensificarse. La mano del Señor pesaba sobre él de una manera que ningún médico del imperio podría comprender ni curar. Las Escrituras relatan su fin con una claridad lúgubre y literal. Fue devorado por gusanos y expiró. El cuerpo que se había revestido de plata y buscado el culto divino fue entregado a la descomposición en vida, un final horrible que sirvió como un poderoso sermón silencioso para toda Judea. Su muerte no solo fue el fin de un rey, sino un testimonio indeleble de la soberanía de Dios y su aborrecimiento del orgullo. Mientras el cuerpo del perseguidor se descomponía, la palabra de Dios, que él había intentado silenciar, seguía creciendo y multiplicándose, demostrando que ningún trono terrenal puede resistir al trono celestial. Dejamos atrás el mármol de Cesarea y viajamos más de 700 años al pasado, a una época de bronce, hierro y miedo. La sombra del imperio asirio, la máquina de guerra más cruel e implacable que el mundo antiguo haya conocido, se cernía sobre el pequeño reino de Judá. Naciones enteras habían sido aplastadas bajo sus pies, y ahora el insensato rey Sennacherib volvía la mirada hacia Jerusalén. Dentro de las murallas de la ciudad, el pánico era una plaga silenciosa que se extendía de casa en casa. En su palacio, el rey Ezequías, un reformador que había limpiado la tierra de la idolatría, se encontraba en una encrucijada. Toda su fe en el Dios de Israel estaba a punto de ser desafiada por la realidad de un asedio que prometía hambruna, sed y una muerte terrible. El punto más vulnerable de Jerusalén, su talón de Aquiles, era su principal fuente de agua, el manantial de Gijón, que brotaba peligrosamente fuera de las murallas protectoras de la ciudad. Ezequías sabía, al igual que Sennacherib, que un ejército sitiador solo necesitaba acampar junto al manantial para condenar a la ciudad a una muerte lenta por sed. Entre oraciones y planes desesperados, una solución de ingeniería increíblemente audaz, casi imposible, tomó forma en su mente. Ordenaría la excavación de un túnel de más de medio kilómetro de profundidad a través de la roca sólida bajo la ciudad de David para desviar las aguas del manantial hacia la seguridad de un nuevo depósito dentro de las murallas.
Era un plan que desafiaba la lógica de la época, un acto de fe para ser ejecutado con picos en la oscuridad de la tierra. El decreto del rey se transformó en acción inmediata. 2 equipos de trabajadores descendieron a la oscuridad, uno al borde del manantial de Gijón, el otro en el lugar designado para el nuevo embalse. Armados con picos de hierro y lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes en las paredes, comenzaron la tarea hercúlea. El aire era pesado, el sonido del metal contra la piedra, ensordecedor, y cada centímetro conquistado era el resultado de un esfuerzo extenuante. No tenían mapas geológicos ni instrumentos de precisión, solo la dirección que les habían dado y una confianza implícita. Mientras el sudor los inundaba y los músculos les ardían, avanzaron el uno hacia el otro, guiados por algo más que la pericia humana, como si la propia roca les susurrara el camino que debían seguir para encontrarse. La historia de este encuentro milagroso quedó grabada en piedra cerca de la salida del túnel. Los trabajadores reportaron escucharse las voces a través de la roca, señal de que estaban a pocos metros de distancia. La emoción debió ser inmensa, con los golpes finales asestados con renovado vigor hasta que el último muro cedió y el agua del manantial fluyó por primera vez por el canal subterráneo, llenando el estanque de 1900. Siloé, Jerusalén, tenía su agua asegurada. Milenios después, este mismo túnel se convirtió en una prueba tangible. En 2023, la ciencia moderna, mediante pruebas de carbono 14, confirmó que la datación de la obra coincidía perfectamente con el reinado de Ezequías, transformando el relato bíblico de un acto de fe desesperado en un hecho histórico y arqueológico irrefutable. La roca testificó la verdad. 700 años después de su construcción, el estanque de Siloé, fruto de la fe y la desesperación de un rey, se convirtió en escenario de un milagro que traería una nueva visión. Cerca de sus aguas se sentaba un hombre que había habitado un mundo de oscuridad perpetua desde su nacimiento. Para él, la luz del sol era solo calor en su piel, y los rostros de la gente eran voces sin forma. Su existencia estuvo marcada no solo por la ceguera física, sino por el fuerte estigma social que la acompañaba. La pregunta que se cernía sobre él, y que los propios discípulos de Jesús se harían, era: ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Era un problema teológico para los transeúntes, pero para Jesús, que se acercaba, era una oportunidad para que la gloria de Dios se revelara. Jesús ignoró la cuestión de la culpa y se centró en el propósito divino, declarando que la ceguera del hombre serviría para revelar las obras de Dios. Entonces hizo algo que impactó a quienes lo observaban. Escupió en el suelo, mezcló la saliva con tierra para hacer barro y, con desconcertante intimidad, aplicó la pasta a los ojos cerrados del ciego. No hubo una oración grandiosa ni un toque majestuoso. Fue un acto terrenal, casi rústico. Luego vino la orden, una instrucción que requería un camino de fe. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. El hombre ahora tenía que recorrer la ciudad con barro en los ojos, confiando únicamente en la palabra de un extraño. Su sanación no sería pasiva. Dependía de su obediencia al ir a ese lugar específico que una vez salvó a Pino Nacientos, Jerusalén de la sed. El camino del ciego hacia el estanque fue el primer acto de su nueva vida. Cada paso era una apuesta a la autoridad de la voz que le había dado la extraña orden. Sintió las miradas y oyó los murmullos al pasar, pero algo lo impulsó a seguir adelante. Al llegar al estanque de Siloé, descendió los escalones de piedra, un camino que conocía de memoria táctil. Al agacharse y salpicarse el agua fría en la cara, el limo comenzó a disolverse. Y entonces sucedió. No fue una transición gradual, sino una explosión de realidad.
La primera sensación no fue de forma, sino de luz, una intensidad abrumadora que su mente nunca había procesado. Luego vinieron los colores, las texturas de la piedra, el reflejo del cielo en el agua. Por primera vez, el mundo no era un eco, sino una imagen, y las lágrimas que brotaron de sus ojos recién abiertos fueron un milagro indescriptible. A su regreso, se desató la confusión. Se cuestionó su identidad, pues ¿cómo podía ser el mismo mendigo ciego que ahora contemplaba el mundo con asombro? Su testimonio, sin embargo, fue simple e inquebrantable. Estaba ciego, ahora veo. Durante siglos, el lugar exacto de este encuentro permaneció oculto, un recuerdo preservado solo en las Escrituras. Entonces, en 2004, mientras reparaba una tubería, una excavadora descubrió unos amplios escalones de piedra. Eran las ruinas del estanque de Siloé, de la época del Segundo Templo. La escena del milagro fue redescubierta, demostrando que el ciego no caminó hacia un lugar simbólico, sino hacia un lugar real, cuyas piedras aún dan testimonio de la verdad del Evangelio, esperando silenciosamente bajo tierra ser reveladas en el tiempo de Dios. Dejamos las aguas curativas de Jerusalén y nos dirigimos hacia una vasta llanura dominada por una colina solitaria. Megiddo. Este no es un lugar cualquiera. Es un escenario donde la historia de la guerra humana se ha escrito con sangre durante más de 30 siglos. Debido a su posición estratégica, controlando la ruta principal que conecta Egipto con Mesopotamia, este valle fue codiciado y disputado por todos los grandes imperios. Faraones egipcios, reyes cananeos, jueces de Israel, monarcas asirios y generales romanos marcharon con sus ejércitos por esta tierra. Las capas de ruinas en su colina son un testimonio mudo de las innumerables civilizaciones que lucharon, conquistaron y murieron aquí, cada una creyendo en su propia supremacía. Megiddo es un monumento a la ambición y al conflicto perpetuo de la humanidad. Es precisamente por esta larga y sangrienta historia que su nombre fue elegido para resonar por la eternidad. En la isla de Patmos, el apóstol Juan, al recibir la revelación del fin de los tiempos, vio a los ejércitos del mundo reunidos por espíritus engañadores para una gran confrontación final. El lugar de este encuentro apocalíptico fue nombrado en su visión con una palabra que resonaría a través de los milenios: Armagedón. Este nombre es la transliteración griega del hebreo Har Megiddo, Monte Megiddo. El Espíritu Santo no eligió un nombre al azar. Selló el destino de la rebelión humana en el lugar que mejor simboliza su futilidad militar, declarando que el escenario de las mayores batallas de la humanidad será el escenario de la victoria final e indiscutible de Dios sobre todo mal. La profetizada batalla de Armagedón, sin embargo, trasciende la naturaleza de todos los conflictos que la precedieron. No será una guerra por rutas comerciales ni por dominio territorial, como las que mancharon el suelo de Megiddo en el pasado. Será la manifestación final y visible de la rebelión de toda la humanidad contra su Creador. La reunión de los reyes del mundo entero en este lugar simbólico representa la consolidación de todos los sistemas humanos que operan con orgullosa independencia de Dios. Es el momento en que la humanidad, bajo la influencia del engaño espiritual, hace su declaración final de autosuficiencia, alzándose en un último y desesperado acto de desafío contra el gobierno celestial. La llanura de Megiddo será el punto de encuentro del orgullo humano en su forma más concentrada. Pero el resultado de esta confrontación final será diferente a cualquier batalla registrada en la historia. No habrá choque de ejércitos ni incertidumbre estratégica. La victoria no se alcanzará, simplemente se declarará.
La profecía revela que las fuerzas reunidas en su furia desafiante serán derrotadas no por un ejército combatiente, sino por la palabra que sale de la boca del Rey que regresa en gloria. La batalla de Armagedón es, de hecho, la ejecución de una sentencia divina. Ese día, la colina de Megido, testigo de tantos triunfos y tragedias humanas, servirá como escenario final para la demostración del poder absoluto de Dios, donde toda la fuerza y el orgullo de las naciones se disiparán como humo. Será el lugar donde la guerra misma morirá para siempre bajo los pies del Príncipe de Paz. Desde la llanura del juicio, nuestra historia regresa a las orillas de un lago de agua dulce, a la ciudad que Jesús elegiría como epicentro de su ministerio terrenal. Capernaum no era una aldea aislada, era una ciudad próspera y bulliciosa, un centro pesquero y comercial en Galilea, con una aduana y una guarnición romana. Tras ser rechazado en su ciudad natal, Nazaret, Jesús se trasladó deliberadamente a este centro de actividad humana. No se escondió en el desierto, sino que plantó su bandera en medio del ajetreo de la vida cotidiana. Capernaum se convertiría en su base de operaciones, la ciudad que presenciaría más íntimamente su compasión y poder. Fue una decisión estratégica, la selección de un faro desde el cual su luz alcanzaría al mayor número de personas. El corazón de la vida religiosa de la ciudad era su sinagoga. Los sábados, la gente se reunía para escuchar la lectura de la ley y los comentarios de los escribas, una tradición que se repetía de generación en generación. Pero cuando Jesús se ponía de pie para enseñar allí, el ambiente cambiaba. La gente, acostumbrada a las cautelosas exposiciones de los maestros, se asombraba, pues él no hablaba como ellos. Jesús enseñaba con autoridad intrínseca, como quien conocía el corazón del Padre, no como quien simplemente citaba tradiciones. Fue sobre ese suelo de piedra volcánica, cuyos cimientos originales se encontraban bajo una estructura posterior, donde se declaró a sí mismo el pan de vida, una afirmación de su divinidad que conmocionó a sus oyentes y redefinió el propósito de ese lugar de culto. Pero el ministerio de Jesús en Capernaum no se limitó al espacio público de la sinagoga. La compasión divina se abrió paso hasta en los hogares más humildes, y el más notable de estos fue el de su discípulo, Simón Pedro. Tras salir de la sinagoga, Jesús entró en la modesta vivienda de este pescador y encontró a la suegra de Pedro postrada en cama, consumida por una fiebre alta. No hubo ningún ritual elaborado ni despliegue de poder ante la multitud. Allí, en la intimidad de una familia preocupada, Jesús simplemente se acercó, tomó a la mujer de la mano y la levantó. El calor de la fiebre se disipó al instante, reemplazado por una fuerza y una vitalidad tan completas que ella, que momentos antes había estado enferma, se levantó y comenzó a servirles. Ese hogar se convirtió en un santuario de restauración personal. La noticia de este y otros milagros se extendió rápidamente por toda la ciudad. Esa noche, la puerta de la casa de Pedro se convirtió en un punto de encuentro para la esperanza y la desesperación de toda Cafarnaúm. Toda la ciudad se reunió allí, trayendo a sus enfermos y atormentados, y Jesús los sanó. Décadas después, los primeros cristianos no olvidaron ese lugar. La arqueología ha descubierto los cimientos de una casa del siglo I que, desde sus inicios, se transformó en un lugar de culto. Los muros de sus ruinas albergaban antiguas inscripciones con los nombres de Jesús y Pedro, un testimonio silencioso de que los primeros seguidores de la fe se reunían allí para honrar la memoria de los milagros ocurridos en ese mismo lugar, el primer hospital de la gracia divina. Ninguna otra ciudad en la historia de la humanidad ha recibido un privilegio tan inmenso como Capernaum.
Sus polvorientas calles fueron santificadas por los pies del Hijo de Dios. Sus habitantes escucharon parábolas directamente de los labios de la sabiduría encarnada y vieron cómo la oscuridad y la enfermedad huían ante la presencia de la luz del mundo. La gracia de Dios se derramó sobre Capernaum con una abundancia sin precedentes. Sin embargo, una trágica y aterradora paradoja comenzó a arraigarse en el corazón de la ciudad. Los habitantes se habían acostumbrado a lo milagroso. Buscaban la sanación para sus cuerpos, pero no para sus almas. Se maravillaban ante los espectáculos de poder, pero se negaban a inclinarse en arrepentimiento. La proximidad a lo sagrado, en lugar de generar transformación, engendró una peligrosa familiaridad, con el corazón apesadumbrado, agobiado por el dolor de un rechazo íntimo. Jesús anunció el destino de la ciudad que lo había acogido, pero no aceptado. Al contemplar las casas y el bullicioso mercado, su voz no resonaba con ira, sino con la solemnidad de un juez divino que lamentaba el veredicto que debía emitir. «Y tú, Capernaum», declaró, «que eres exaltada hasta el cielo, hasta el Seol serás abatida». La frase era una imagen poderosa. La ciudad que había sido elevada al cielo por la presencia del propio Mesías sería rebajada al abismo del olvido y la ruina. No era una maldición arbitraria, sino la consecuencia natural e inevitable de haber recibido tanta luz y, sin embargo, haber elegido permanecer en las sombras de la incredulidad y la indiferencia. Durante muchos años después de la partida de Jesús, la vida en Capernaum continuó como siempre. Las palabras de juicio, tan impactantes en el momento en que fueron pronunciadas, probablemente se perdieron en el bullicio de la vida cotidiana. Los barcos pesqueros aún zarpaban al amanecer, el comercio continuaba y las generaciones transcurrían. La ciudad quizás se sentía segura, creyendo que la advertencia era simplemente la frustración de un predicador rechazado. La paciencia de Dios se confundía con olvido, pero el juicio divino no tiene fecha de caducidad. Se cernía sobre los tejados de Capernaum, silencioso e invisible, esperando el momento señalado en el calendario celestial. La aparente normalidad era solo el preludio de una desolación que cumpliría la profecía al pie de la letra, demostrando que la palabra del Señor siempre se cumple. La ejecución de la sentencia se produjo siglos después, en el año 749. Sin previo aviso, la tierra bajo Capernaum se estremeció con una furia cataclísmica. Un terremoto devastador azotó la región, y la ciudad, que había sido elevada a los cielos por su privilegio, se derrumbó en un instante. Sus casas, sus calles y su orgullosa sinagoga se derrumbaron en un montón de ruinas. La destrucción fue tan completa que el sitio fue abandonado, y con el tiempo la arena y la vegetación lo cubrieron, borrándolo del mapa durante más de un milenio. La profecía se cumplió con una precisión inquietante. Hoy, las ruinas excavadas de Capernaum no celebran su antigua gloria, sino que sirven como un testimonio solemne. Las piedras silenciosas predican la responsabilidad que acompaña a la revelación divina y el peligro de escuchar la voz de Dios sin obedecer. Desde las silenciosas ruinas de Cafarnaúm, regresamos a sus vibrantes orillas, al gran mar de Galilea. Este no era solo un cuerpo de agua, sino el alma de la región, un lugar de trabajo arduo, de barcas y redes, donde la vida de muchos dependía de la abundancia de sus profundidades. Fue en este contexto de trabajo diario que Jesús comenzó a formar su ejército espiritual. Caminó por la orilla y conoció a Simón y Andrés, Santiago y Juan, hombres con las manos encallecidas y la mente concentrada en la siguiente pesca. Su llamado fue radical y transformador. Síganme y los haré pescadores de hombres. No les ofreció riqueza ni estatus,
sino un nuevo propósito, una autoridad tan convincente que los hizo abandonar al instante sus redes, su sustento y su pasado. Sin embargo, la misma agua que les daba sustento también tenía un poder traicionero. El mar de Galilea es famoso por sus repentinas y violentas tormentas que surgen en las gargantas de las laderas y descienden sobre el lago sin previo aviso. En una de esas travesías, mientras Jesús, exhausto, dormía en la popa de una barca, una furia de viento y agua los azotó. Las olas, negras y amenazantes, invadieron la pequeña embarcación, llenándola rápidamente. Los discípulos, hombres que habían crecido interpretando las emociones de ese lago, fueron presa del pánico. Toda su experiencia fue inútil ante la ferocidad de la tormenta. En su terror, la paz de su maestro dormido parecía una indiferencia incomprensible, y el miedo a la muerte se apoderó de sus corazones. Desesperados, despertaron a Jesús con un grito que era a la vez súplica y acusación. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se levantó, pero no para unirse a su frenética lucha contra el agua. Se levantó como el Señor de la creación. Al contemplar la furia del viento y las olas, no oró a un Dios lejano. Habló directamente a los elementos como su soberano. Con una voz que contenía el poder que moldeaba los mares, ordenó: «Calla, enmudece». Y en ese mismo instante el viento cesó y las olas se apaciguaron en una calma sobrenatural. El silencio que siguió fue más ensordecedor que la tormenta misma, dejando a los discípulos en shock, cambiando el miedo a la naturaleza por el miedo a su maestro. Jesús se volvió entonces hacia ellos y su pregunta fue más penetrante que cualquier ola. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? No supieron responder. El miedo les había hecho olvidar quién estaba con ellos en la barca. Ahora, en medio de la calma inquietante, se miraron y susurraron la pregunta que lo redefiniría todo. ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Milenios después, en 1986, el propio lago ofreció un eco tangible de esta historia. Una barca pesquera que data del siglo I fue descubierta en el lodo de sus orillas. Este artefacto, la barca de Galilea, nos permite visualizar la escena, sentir la fragilidad de la madera contra las olas y comprender mejor el asombro de aquellos hombres al descubrir que su maestro era el Señor del universo. Dejamos las aguas de Galilea y viajamos en el tiempo hasta el umbral de la tierra prometida, donde la nación de Israel, liderada por Josué, enfrentó su primer y más formidable obstáculo. La ciudad de Jericó se alzaba ante ellos, una antigua e imponente fortaleza cuyas enormes murallas parecían burlarse de la fe de los recién llegados. Para los israelitas, que habían pasado 40 años como nómadas en el desierto, Jericó era el símbolo del poder cananeo, un desafío militar que por medios humanos parecía imposible de superar. Fue en ese momento de vacilación que Dios reveló a Josué un plan de batalla que desafiaba toda lógica. No habría asedio ni asalto. El arma principal de Israel no sería la espada, sino la obediencia, manifestada en una extraña procesión ritual de fe y cánticos. Y así comenzó la más inusual de las campañas militares. Durante 6 días, el ejército de Israel marchó alrededor de Jericó una vez al día. No hubo gritos de guerra ni redobles de tambores, solo la marcha constante de miles de pies y el sonido continuo y penetrante de 7 cuernos de carnero que tocaban los sacerdotes que caminaban delante del arca de la alianza. Para los soldados israelitas fue un ejercicio de disciplina y moderación, una lección de que la victoria no vendría de su fuerza, sino de su sumisión. Para los habitantes de Jericó, que observaban con aprensión desde lo alto de sus murallas, la escena debió de ser un espectáculo desconcertante.
Una guerra psicológica que transformó la burla inicial en terror creciente con cada día de silencio y toques de trompeta. En el séptimo día, la estrategia divina alcanzó su clímax. Al amanecer, los israelitas marcharon no una, sino 7 veces alrededor de la ciudad condenada. Con cada vuelta, la tensión aumentaba, la fe se agotaba y el terror de los habitantes de Jericó se consolidaba. Tras la séptima y última vuelta, la procesión se detuvo. Un silencio denso invadió la llanura, roto solo por el prolongado toque de cuernos de carnero. Entonces, a la orden de Josué, un sonido que había permanecido reprimido durante una semana brotó de cientos de miles de gargantas. No fue un grito de furia, sino un rugido de fe triunfante. La liberación de la confianza absoluta en la promesa de Dios de que estas murallas, que aún se mantenían en pie, ya les pertenecían. En el preciso instante en que el clamor del pueblo y el sonido de las trompetas alcanzaron los cielos, la tierra respondió. Los cimientos de Jericó se estremecieron y las imponentes murallas, orgullo de la ciudad, se derrumbaron. El relato sugiere que cayeron hacia afuera, creando una rampa de escombros que permitió al ejército israelita avanzar directamente hacia la ciudad. La arqueología, al excavar las ruinas, ha encontrado ecos de este evento. Se han descubierto evidencias de una destrucción repentina por fuego, pero lo más revelador fueron las grandes tinajas de almacenamiento que se encontraron llenas de grano, intactas. En una ciudad conquistada, el grano sería el primer botín. El hecho de que permaneciera intacto apunta a una conquista rápida y a la obediencia de los israelitas al mandato divino de no tomar botín, lo que confirma los detalles de la narrativa bíblica. Retrocedemos aún más en el tiempo, a la época de los patriarcas, a las fértiles llanuras al sur del Mar Muerto, donde las ciudades de Sodoma y Gomorra florecieron en riqueza material y se hundieron en la depravación espiritual. La prosperidad de sus tierras se vio eclipsada por una maldad que se había convertido en la cultura misma de aquellos pueblos, una afrenta tan flagrante a la santidad que su clamor se elevó hasta los cielos. Sin embargo, antes de que se derramara el juicio, Dios reveló su intención a su amigo Abraham. Lo que siguió fue una de las conversaciones más íntimas y tensas de las Escrituras, con Abraham intercediendo con valentía por la ciudad, negociando la misericordia divina, basándose en un remanente justo. La búsqueda de 50 y finalmente 10 personas justas reveló no la severidad de Dios, sino la absoluta ausencia de justicia en aquellas ciudades. La confirmación final llegó con la llegada de 2 ángeles a Sodoma al anochecer. Fueron enviados como los últimos vigilantes y los únicos salvadores. Lot, sobrino de Abraham, les ofreció hospitalidad, un solitario acto de decencia en un mar de perversión. Su bondad solo sirvió para exponer la podredumbre de la ciudad. Pronto, su casa fue rodeada por todos los hombres de Sodoma, jóvenes y viejos, exigiendo que les entregaran a los visitantes para que los maltrataran. Este asedio no fue solo un crimen, fue la confesión colectiva de una sociedad que había borrado la imagen de Dios de sí misma. Los ángeles, tras cegar a la multitud, dieron a Lot la orden final: huir con su familia al amanecer, sin mirar atrás, pues la destrucción era inminente e inevitable. Al amanecer, Lot y sus hijas corrieron hacia las montañas. En ese preciso instante, el juicio de Dios cayó sobre la llanura. No vino de la tierra, sino del cielo. Las Escrituras describen una lluvia de fuego y azufre, una tormenta sobrenatural que consumió todo a su paso. Las orgullosas ciudades, con sus hogares, mercados y habitantes, fueron instantáneamente incineradas, y la exuberante vegetación de la llanura quedó reducida a cenizas. Fue una aniquilación total y vertical. En medio de este horror, la esposa de Lot,
con el corazón aún apegado al mundo que estaba siendo juzgado, desobedeció la orden y miró atrás. Su acto de nostalgia selló su destino y se convirtió en un monumento de sal, una advertencia perpetua del peligro de aferrarse a un mundo que Dios ya ha condenado. Desde lejos, Abraham miró el lugar donde se alzaron Sodoma y Gomorra y vio humo que se elevaba de la tierra como el de un horno gigantesco. La llanura, antes comparada con el jardín del Edén, era ahora un paisaje de muerte, árido y humeante. Milenios. Después, los arqueólogos que excavaban en esa desolada región encontraron restos que cuentan una historia similar. En lugares sospechosos, descubrieron una gruesa capa de ceniza de casi 1 metro de espesor. Encontraron ladrillos y fragmentos de cerámica que habían sido vitrificados, fundidos en vidrio por un calor superior a los 600 grados. Los huesos humanos encontrados estaban completamente calcinados, lo que indica una muerte repentina a causa de una ola de calor extrema. Cicatrices en la tierra que evocan el relato bíblico de un juicio ardiente del cielo. Desde las llanuras de ceniza y juicio, nuestro viaje nos lleva a un desierto rocoso y a un momento que se convertiría en el acta de nacimiento de una nación. El pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud en Egipto, era una masa de antiguos esclavos, forjados en milagros, pero aún sin ley, orden ni identidad. Habían presenciado el poder de Dios al abrir el mar y destruir a sus opresores, pero aún desconocían el carácter del Dios que los había liberado. Su viaje por el desierto no fue sin rumbo, fue un camino divinamente diseñado que los condujo directamente a la base de una montaña imponente y solitaria, el monte Sinaí. Allí tuvieron una cita con su libertador, un encuentro que los transformaría de una multitud a una nación. La llegada de Dios a la montaña no fue silenciosa ni sutil, fue la manifestación más dramática de poder y santidad que los mortales hayan presenciado jamás. En los días previos al encuentro se dio una orden severa. Nadie, ni siquiera un animal, debía tocar la montaña, bajo pena de muerte. Entonces, en el día señalado, la cima del Sinaí fue consumida por fuego y humo, mientras un rayo atravesaba la oscuridad de la nube que la cubría. La tierra tembló bajo los pies del pueblo, y el sonido de una trompeta sobrenatural y altísimo llenó el aire, haciendo temblar de miedo a todo el campamento. Esta no era la presencia de un amigo casual, era la llegada del Rey del Universo, revelando su gloria abrumadora y enseñando a su pueblo el significado del temor y la santidad. La reacción del pueblo fue de puro terror. La gloria de Dios les resultaba insoportable. En un clamor unánime, rogaron a Moisés que actuara como su intermediario, pues la voz directa de Dios era una sentencia de muerte para ellos. En ese momento, el papel de Moisés como mediador del pacto se consolidó. Mientras el pueblo permanecía a distancia, temblando, Moisés fue llamado a dar un paso al frente y entrar en la nube oscura que envolvía la cima. Caminó entre el fuego y el humo, hacia el lugar donde se concentraba la presencia de Dios. Allí, a solas con el Creador, no solo escuchó, sino que recibió la esencia del carácter divino, los 10 mandamientos, que serían el corazón del pacto entre Dios y la nación que Él había escogido para sí. Cuando Moisés descendió del Monte Santo, llevaba 2 tablas de piedra en sus manos, pero en su rostro se reflejaba la gloria misma de Dios. Su piel brillaba, con una luz tan intensa que los israelitas no podían mirarlo, obligándolo a cubrirse el rostro con un velo. Las tablas, grabadas por el dedo de Dios, no eran meras leyes humanas, eran el testimonio físico y permanente de un pacto divino. Ese día, al pie de una montaña humeante en medio del desierto, Israel dejó de ser un pueblo errante y se convirtió en una teocracia,
una nación santa con un rey divino y una constitución celestial. La ley recibida en el Sinaí se convertiría en la base de su identidad, la norma de su justicia y la sombra de cosas mayores aún por venir en la historia de la redención. Desde el monte sagrado de la ley, nuestra historia se adentra en un pasado aún más remoto, en una época en la que la humanidad, recién salida del arca, era una sola familia, con un solo idioma y un solo propósito. Tras el diluvio, el mandato divino fue claro: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Sin embargo, impulsados por el temor a la dispersión y el deseo de autoglorificación, los descendientes de Noé emigraron hacia el este y se asentaron en una llanura de la tierra de Sinar. Allí, su unidad, que podría haber sido una fuerza para el bien, se convirtió en el catalizador de una ambición colectiva. No querían servir al nombre de Dios. Decidieron forjarse un nombre propio, un legado que desafiaría el tiempo y la soberanía divina. La máxima expresión de esta ambición fue un proyecto nacido del orgullo. Construyámonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, se dijeron. La ciudad sería su fortaleza contra la orden de dispersarse, un centro de poder y control humanos. La torre, un zigurat que se elevaba hacia el firmamento, sería el monumento de su gloria, un símbolo de su capacidad para alcanzar lo divino por méritos propios y con sus propios materiales, ladrillos cocidos en lugar de la piedra de Dios. Cada ladrillo colocado con betún era una silenciosa declaración de independencia, un acto de rebelión arquitectónica contra el Creador que deliberadamente dejaban atrás. El cielo no permaneció indiferente ante esta muestra de orgullo. Las Escrituras usan lenguaje humano para describir una inspección divina. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre. La ironía es profunda. Mientras los hombres creían ascender al cielo, Dios tuvo que bajar para observar su insignificante construcción. Al observar, Dios no solo vio ladrillos, sino la trayectoria de un corazón colectivo en rebelión. Reconoció que su unidad, al ser utilizada para el mal, no tendría límites. Ahora nada te impedirá hacer lo que te propongas, reflexionó. Esto no era un elogio, sino un diagnóstico. La intervención divina que seguiría no sería un acto de celos, sino de misericordia preventiva, una forma de salvar a la humanidad de su propio potencial de arrogancia. El juicio fue tan ingenioso como la rebelión. Dios no destruyó la torre con fuego, ni derribó la ciudad. Simplemente aprovechó lo que los hombres más valoraban como fuente de su poder, su lenguaje unificado. De un momento a otro, las palabras se convirtieron en sonidos sin sentido. Un trabajador pidió un ladrillo y recibió barro. Las órdenes se convirtieron en discusiones, la cooperación en caos y la confianza se disolvió en sospecha. El gran proyecto se estancó, no por falta de material, sino porque la comunicación, el pegamento de su sociedad, se había disuelto. Obligados por la confusión, abandonaron su torre inacabada y finalmente hicieron lo que debieron haber hecho desde el principio. Se dispersaron por la faz de la tierra y el nombre de ese lugar se convirtió en Babel, un monumento eterno a la confusión nacida del orgullo. Siglos después de la dispersión en Babel, la historia regresa irónicamente a la misma región, Babilonia, pero esta vez el orgullo juzgado no fue el de toda la humanidad, sino el de la nación elegida por Dios. Tras generaciones de advertencias proféticas ignoradas y un pacto repetidamente roto, el reino de Judá finalmente cosechó los amargos frutos de su infidelidad. El rey Nabucodonosor II, el poderoso monarca babilónico, fue el instrumento del juicio divino. Su ejército sitió Jerusalén y la ciudad que albergaba la promesa de Dios fue entregada a la destrucción. El templo de Salomón,
la maravilla del mundo antiguo y el lugar donde moraba la gloria de Dios, fue saqueado y consumido por el fuego. Para el pueblo de Judá no fue solo la pérdida de su nación, fue la sensación de que Dios mismo los había abandonado. Lo que siguió fue el largo y humillante camino al cautiverio. Encadenados, los sobrevivientes de Judá se vieron obligados a marchar a la tierra de sus conquistadores, dejando atrás una patria en ruinas. En Babilonia se encontraron como extranjeros en una tierra extraña, rodeados por la opulencia de un imperio idólatra. Fue allí, a orillas de los ríos Éufrates y Tigris, donde la profundidad de su pérdida se manifestó en lamentación. Como registraría el salmista, se sentaron y lloraron al recordar a Sión. Sus captores se burlaron de ellos, instándolos a cantar los cánticos de su Dios, pero sus corazones estaban destrozados. Las arpas que una vez tocaron alabanzas en el templo, ahora colgaban silenciosas en los sauces, símbolos de la alegría perdida y la comunión rota. Sin embargo, incluso en la oscuridad del exilio, la esperanza sembrada por los profetas seguía viva. Jeremías había profetizado que el cautiverio duraría 70 años, tras los cuales Dios visitaría a su pueblo y lo traería de regreso a casa. Para los cautivos, esta era una promesa lejana ante el poder abrumador de Babilonia. Entonces, en un giro histórico que solo la mano de Dios pudo orquestar, el imperio babilónico cayó ante una nueva potencia, Persia, bajo el liderazgo de un rey llamado Ciro. Este era el mismo Ciro a quien el profeta Isaías, más de un siglo antes, había nombrado, identificándolo como el pastor de Dios que cumpliría sus propósitos, un gentil ungido para liberar al pueblo del pacto. Fiel a la profecía, en el año 539 a.C., el rey Ciro emitió un decreto que conmocionó al mundo antiguo. No solo permitió a los judíos regresar a Judá, sino que también los animó a reconstruir el templo. Esta política de restauración se confirmó espectacularmente con el descubrimiento arqueológico del cilindro de Ciro. Este artefacto de arcilla registra la política de Ciro de permitir que los pueblos cautivos regresaran a sus tierras y reanudaran el culto a sus dioses. Así, la historia que comenzó con el dolor del exilio termina con la alegría de la redención, atestiguada por una piedra antigua. Es el testimonio definitivo de que, a través de los siglos, el auge y la caída de los imperios, y en cada descubrimiento, la soberanía de Dios prevalece, y su palabra, registrada tanto en las Escrituras como en la tierra misma, permanece eternamente fiel y verdadera.